Manual de podas de fructificación para la producción forzada de limón persa. Responsable, Dr. Alejandro Alonso López. Parcela demostrativa Santa Marianita. Productor cooperante, Ingeniero Maximino Matis Jiménez. 1 hectárea, media volcameriana y media single. Suelos arenosos pedregosos. Meta: producir cuando el limón persa adquiere los mejores precios en el año, que va de enero a abril, así como para controlar el tamaño del árbol, incrementar la densidad de población y mejorar la productividad de este agroecosistema. La producción de limón persa de temporal se da en los meses de junio y julio, adquiriendo los precios de venta más bajos en el año, viéndose en la necesidad los productores de regalar su producción. Podas el limón persa para inducir floración y fructificación en los meses de enero a abril, cuando el limón adquiere mejores precios. En la naturaleza, los árboles se desarrollan libremente, florecen y fructifican a su gusto. El hombre, mediante la poda, ha buscado sacar el mejor provecho a través de esta práctica con el fin de concentrar la savia en un número restringido de ramas. Originalmente, la poda se practicó de manera empírica. No obstante, en la actualidad tiende a realizarse de manera cada vez más precisa en los árboles frutales y ornamentales. La meta principal de la poda es equilibrar el conjunto de las partes aéreas y el sistema radical de las plantas con el fin de facilitar el desarrollo de una vegetación regular y homogénea. La poda permite suprimir a un árbol o arbusto algunas partes aéreas, tales como tallos, ramas u órganos como yemas, chupones, para obtener el efecto deseado. En la arboricultura, la poda tiene como objeto despejar, clarear, airear. Quitar las ramas de la madera del árbol de tal manera que el aire y la luz penetren al interior del árbol. De esta manera, las ramas se desarrollan más vigorosamente. Los frutos maduran mejor y el árbol es menos sensible a las enfermedades criptogámicas. Una buena circulación del aire y de la luz es desfavorable a las enfermedades fungosas. La poda sirve también para suprimir toda la vegetación superflua e improductiva, de tal suerte que la mayor parte de la savia se distribuya a los botones florales y más tarde en los frutos, lo cual permite obtener una fructificación regular y de buena calidad. En arboricultura ornamental y fruticultura, la poda se practica generalmente con el fin de mantener a los vegetales en un volumen razonable, compatible con el suelo, clima y que facilite la cosecha. Si bien la poda es una técnica que se aprende empíricamente, esta no puede estar regida por principios rigurosos e inmutables. Esta se aplica a los árboles sometidos a los caprichos de la naturaleza, y las reglas generales deben estar adaptadas a cada caso y situación en particular, que depende de gran medida a los patrones o portainjertos utilizados. Sin duda, la poda requiere ejercitarse en el huerto en compañía de productores, podadores, con experiencia en esta actividad. La poda, más que una ciencia, es un arte que se requiere dominar con la práctica. Es importante señalar que para obtener una buena calidad del fruto, existen otros factores importantes que inciden en ella, como es el riego, la nutrición, el control de malezas, plagas y enfermedades, lo cual debe tener siempre en cuenta el productor. Las podas más comunes son de formación y de fructificación, entre otras. Especialmente, el limón persa requiere de la práctica de podas para mejorar la productividad, ya que ésta favorece el desarrollo de nuevos brotes y la inducción de la floración, lo cual
incrementa la productividad y calidad del fruto. De esta forma, se obtienen frutos de buena calidad en los meses que más valen, como es en el periodo de enero a marzo. Desde luego, se debe considerar prácticas complementarias de riegos de auxilio y fertilización oportuna. No olvidar que el agua lleva los nutrientes a la planta y los nutrientes son proporcionados por los abonos y el suelo. El árbol de limón persa tiene un crecimiento vigoroso, con el subsiguiente desarrollo vegetativo, lo cual genera una alta densidad de ramas que se desarrollan tanto vertical como lateralmente, ocasionando con ello una gran cantidad de ramas y propiciando el sombreado del fruto. El sombreado demerita la calidad del fruto para la exportación, así como para el consumo de mesa, por lo que la buena presentación del fruto es fundamental para la comercialización a buenos precios. La poda en limón persa se practica generalmente cuando baja el precio, en los meses de mayo a junio. No obstante, se obtiene producción en septiembre, cuando el precio es bajo. Otros productores practican la poda cuando ven que el precio sube y que corresponde a los meses de enero a marzo, obteniendo su producción en junio-julio, cuando los precios bajan. Recordar que generalmente la producción de temporal es en los meses de junio-julio y de septiembre a octubre, y es cuando alcanzan precios muy bajos. Por tanto, la idea es buscar una poda que induzca floración y producción en los meses de enero a marzo, debiéndola hacer en el mes de septiembre a principios de octubre, teniendo otra oportunidad en agosto, si se poda en abril. Es importante señalar que el limón persa es generalmente apropiado para tener una producción continua, habiendo productores que cosecha cada 15 días durante el año para la realización. Objetivos. En relación a las podas de limón persa, es una práctica conocida en la mayor parte de las zonas productoras. Sin embargo, estimamos que hay muchos productores que todavía no tienen claro cuándo realizar la poda. En la mayoría de los casos, realizan la poda cuando los precios bajan y cuando tienen dinero para el pago de podadores, lo cual no se refleja en los rendimientos económicos. Por lo tanto, este sencillo trabajo de poda y fertilización tiene como objetivo final ayudar a los productores a definir cuándo fertilizar y cuándo podar para obtener mayores rendimientos en las épocas que más vale el limón persa. Los aspectos importantes a considerar antes de la poda es conocer cómo se distribuyen las ramas en el árbol, tanto en el interior como en la parte exterior del mismo. Para ello se considera la altura de copa, ancho de copa, posición de las ramas, tipo de ramas, edad del árbol, densidad de plantación y patrón utilizado, como se muestra en las siguientes imágenes. Paso número 1. Eliminación de chupones o ramas del patrón. Para realizar la eliminación de chupones o ramas del patrón, se utiliza un serrote en buenas condiciones, es decir, que no esté oxidado ni defectuoso. Esto permitirá realizar cortes limpios y precisos, evitando desgarrar la madera del patrón. Los cortes deben realizarse de adentro hacia afuera y al ras del tallo, procurando no dejar tocón, lo cual permitirá una cicatrización sana y rápida. Cuando el caso lo permita, añadir sobre el corte cicatrizantes y protectores. En la práctica de poda, el primer paso que se realiza es la eliminación de los rebrotes del patrón. En este caso es el rebrote de naranjo cucho o naranjo amargo, los cuales se localizan por abajo del nivel de donde está el injerto. Entonces es el paso número 1, eliminación de rebrotes del patrón. Arile, si más Arile, y Arile, llévame a ver a la reina de los cielos, que la quiero conocer. Arile, si más Arile, y Arile del Carrizal, que mi caro no sabe cuál, pero me comienzo a dar.
eliminación de los chupones o ramas de los injertos muy juveniles y no productivos. El árbol de limón persa durante el año le brotan renuevos en los tallos recios del injerto. Estos renuevos, chupones o yemas, con el tiempo se van desarrollando y creciendo en longitud y engrosando su tallo. Estos chupones se desarrollan por el interior del árbol, generando un conjunto de ramas muy juntas que impiden la entrada de luz y el aire. Estas ramas juveniles de color verdoso claro se caracterizan por no ser productivas, debido a que el sol o bien la luz no les penetra. El aire, consecuentemente, no penetra adecuadamente en el interior del árbol, favoreciendo enfermedades y plagas. Al no recibir una cantidad de luz adecuada, no producen frutos, por lo tanto son improductivas, restándole savia a las ramas maduras recias y productivas. El segundo paso en el proceso de la poda de limón persa es la eliminación de los chupones o rebrotes tiernos y vigorosos del injerto. Entonces vamos a empezar por utilizar esta herramienta. Eso nos facilita la eliminación de un solo tajo de los rebrotes. Número 3. Entresacado de ramas superiores de la copa. Para bajar el porte de crecimiento vertical del árbol de limón persa, se recomienda eliminar las ramas de color verdoso rectas y sin bifurcación, así como aquellos chupones delgados y tiernos que se encuentran en la parte interna de la copa del árbol. Es muy importante cortar al ras el tallo con el fin de no dejar tocón. Las que tengan fruto es recomendable no cortarlas. En la medida que se van eliminando ramas, es importante ir observando. Si ya se aclareó la parte interna del árbol y la luz penetra bien, entonces se recomienda no quitar más ramas. El entresacado de ramas superiores de la copa para bajar el porte, así como aquellas ramas que se cruzan de un lado a otro del árbol, evita a que éstas se rocen unas con otras y se produzcan lesiones. De esta forma, el cortador o cosechador puede abrir las ramas para alcanzar aquellos frutos que se encuentran al centro del árbol. Por tanto, con la poda se busca dar una forma de abanico tridimensional a las ramas. A 30 días de la poda se pueden ir eliminando rebrotes, incluso manualmente, sobre todo aquellos que surjan de patrón y del injerto. En el caso de los brotes que nacen del injerto, eliminar a aquellos de la parte inferior. Es la eliminación de las ramas que forman la copa superior. Esto tiene como finalidad bajar la altura del árbol y permitir la entrada de luz, que mejora muchísimo la calidad del fruto. Con ello tendríamos más producción y mejor calidad de fruto. La eliminación de estas ramas centrales de la copa es importante porque, como ustedes pueden observar, tiene fruto que, a pesar de que acaba de pasar la cosecha, no se cortan debido a la altura y el cortador los deja. Entonces es una rama que no se le aprovecha al máximo y, por el contrario, está provocando sombreado a los demás frutos.
Esa es la razón por la cual se recomienda su eliminación. La poda de descope o eliminación de ramas que van hacia la parte de arriba del árbol es básicamente lo que ya se realizó. Ustedes pueden ver la altura. La cuestión de la poda y la altura a la que debe de podarse es criterio de cada productor. Nosotros pensamos que la altura debe de ser hasta donde el cortador o cosechador de la fruta alcanza. Y como ustedes pueden ver, a esta altura es, para mi opinión, una altura recomendable. De esta manera no perdemos área productiva, que es lo que buscamos en la productividad del limón persa, tener suficiente área productiva. 4. Eliminación de ramas que se cruzan. Las ramas que se cruzan favorecen el roce de los tallos y espinas con los frutos. Sobre todo, en octubre es la temporada de nortes, afectando considerablemente su calidad y dificultando la cosecha. Eliminar ramas que se entrecruzan y que por esa situación se provocan heridas entre rama y rama. Además, impide una buena cosecha porque no se permite poder abrir las ramas para que el cortador pueda introducirse a alcanzar los frutos del interior del árbol. Por lo tanto, vamos a eliminar esas ramas que se entrecruzan. ¡Qué bonita es la región! Ustedes pueden ver aquí un problema de ramas entrecruzadas en este árbol. Estas ramas, conforme fueron creciendo, cuando el árbol era pequeño, se fueron entrecruzando. Esto se puede evitar si uno le va dando poda de formación al árbol desde pequeño, eliminando las ramas que invaden de un lado hacia el otro y que invaden todo el centro del árbol. El principio de una formación de árboles pequeños es mantener ramas que van del centro hacia afuera, siempre del centro hacia afuera, nunca de un lado que crucen al otro lado del árbol o de la copa. Para evitar este tipo de problemas, ustedes ven aquí el entrecruzamiento de ramas y entonces en esta ocasión vamos a tener que eliminar mayor cantidad de ramas ya en producción. De esta manera hemos resuelto el problema momentáneamente de ramas entrecruzadas, eliminando una buena cantidad de ellas que ya estaban en producción. 5. Entresacados de ramas laterales para el aclareo de la copa. Las ramas laterales que invaden los pasillos y árboles vecinos dificultan las labores agrícolas y el roce entre ellas y sus frutos, impidiendo el paso de la luz y el aire, por lo que es muy recomendable eliminarlas. El entresacado de ramas laterales permite mayor densidad de plantas. La eliminación de las ramas laterales que exceden del diámetro de copa, lo cual va haciendo que el árbol cada vez vaya siendo más grande, más amplio de copa. Con esta poda vamos a reducir el área de copa y vamos a mantener un árbol compacto y productivo, dando fruto de buena calidad. Ay, que sí, que no, bonito se oye el guapango. Ay, que sí, que no. Cuando el arpa lo acompaña, ahora sí, mañana no. Bajo la sombra de un mango, a la tuya, la chica yo. Al olor a flor de caña, hay que ponerse muy chango para zapatear con maña.
la región, qué bonita es la región de Veracruz, Alvarado, donde se come el pescado y el muy sabroso logión. También se come guisada, la caiba y el camarón. Ay, que sí, que no. Paso número 6. Ramas de la cresta de la copa. Estas ramas son difíciles de cosechar, incrementan los costos de cosecha, así como otras prácticas culturales. Su poda permite reducir el porte del árbol. Se poda a la altura que permita realizar la cosecha. Se recomienda dejar aquellas ramas que están recias, próximas a florear, que puedan ser productivas. Buenas tardes, señorita, muy buenas tardes, señores. Este que es la eliminación de las ramas de la cresta de la copa, de la parte de la periferia, de la parte de arriba de la copa. Le vamos a llamar cresta de la copa. Vamos a proceder a eliminar esta rama. Cuando el arpa lo acompaña, bajo la sombra de un mango, al olor a flor de caña, hay que ponerse muy chango para zapatear con maña. Alvarado, qué bonito. 7. Eliminación de ramas bajas hasta una altura de 40 centímetros aproximadamente. Las ramas que crecen y se desarrollan en la parte baja del árbol, al no podarse, interactúan y friccionan con el suelo, dañándose, originando enfermedades. Evitan el paso del aire y de la luz. Su eliminación. Eliminar todas las ramas bajas que estén abajo de 40 centímetros. Esto nos va a ayudar a que los frutos en producción no entren en contacto con el suelo y sean frutos de muy buena calidad. Más arriba no se recomienda porque estaríamos perdiendo área productiva. Entonces, máximo del suelo a la altura de la rama debe ser 40 centímetros. Entonces vamos a proceder a eliminar las ramas que están en contacto con el suelo. Finalmente, en el proceso de la poda vamos a eliminar ramas secas o dañadas que se encuentran en el árbol. Esto con la finalidad de evitar que los frutos sean dañados por las ramas secas. En esta zona central de Veracruz nos atacan los vientos de 100-80 kilómetros por hora, lo cual hace que el fruto se mueva dentro de la copa y entre en contacto con ramas secas como esta, provocan un daño mecánico a los frutos y se demerita su calidad. Con esta finalidad vamos a eliminar estas ramas secas o dañadas. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, yo tenía mi cascabel. Y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. Como se muestra en el estadal, la altura del árbol queda de 2 a 3 metros de altura. Importancia de efectos de patrón. La poda se realizó en patrones Limón volcameriana y Citrumelo Swingle, al año de haber practicado una poda similar. Las imágenes muestran el vigor del árbol según sea el patrón utilizado, observando en Limón volcameriana una producción de ramas más intenso, superado en altura al Citrumelo Swingle, lo cual pone de manifiesto el efecto del patrón sobre el tamaño del árbol. En el caso de Limón volcameriana,
la poda requiere de más tiempo, mayor número de jornales al eliminar un número considerado de chupones o ramas. Soy el productor Maximino Mateis Jiménez, propietario de esta huerta de limón. Estamos aquí para mostrar el efecto de la poda. Este árbol fue podado hace 40 días. Tenemos ya el cuajado del fruto. Observen ustedes la cantidad de fruto cuajado, producto de la poda. Este es un limón persa injertado sobre el patrón tolerante Volca mediano. Estamos viendo que con el método de la poda también el Volca mediano responde. A veces se dice que es un patrón poco productivo, que solamente tiene producción en la época que el limón no vale, y con eso estamos demostrando las bondades de la poda. Ahora estamos frente a otro patrón tolerante que fue injertado con limón persa. Este es Citange Troyer. Fue sembrado de la misma fecha que fue sembrado el dragón volador. Observen ustedes la diferencia de altura, y este ya fue podado en una ocasión para bajar su altura. El dragón volador no ha sido podado, este ya fue podado, y observen las diferencias de altura. Ahora nos encontramos frente a un patrón tolerante llamado Citrumelo Swingle. Tenemos el limón persa injertado sobre este patrón tolerante. Ustedes pueden apreciar el porte, es una planta de porte intermedio, bastante bueno en su producción, responde muy bien a la poda para inducción floral, y este árbol fue podado hace 30 días, y observen ustedes el cuajado. Hay diferentes tamaños de fruto ya en fruto cuajado o amarrado. Eso es bueno porque nos va a llevar a salir con la producción en las fechas que mejor precio tienen en el mercado, que es en los meses de febrero y marzo. Esta planta tiene la misma edad que tiene el limón volcameriano que vimos en las tomas anteriores. El porte es diferente, este tiene menos ramas, es más ralo de hojas, a diferencia del limón volcameriano. Esto permite que sus limones sean de muy buena calidad. Culturales. Ay, qué bonito es bailar el son del tilingolingo, que lo sabes zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar el son del tilingolingo. Terminó la poda del árbol, queda completamente aireado, lo cual facilita la entrada del viento y la luz solar. Esto evita enfermedades fungosas y deja listo al árbol para que produzca en los meses de enero a marzo, cuando el limón persa adquiere los mejores precios en el mercado, lo cual sin duda beneficia económicamente a los citricultores al inicio del año, ya que generalmente el 90% de la producción se da en temporal, cuando el limón lo tiene que regalar. Hay que ponerse muy chango para poderlo zapatear. Floración y retoño. La poda induce la formación de brotes y la floración que nos va a dar frutos en los meses de enero a marzo. Esta producción se va a la empacadora de la ciudad de Martínez de la Torre para su exportación a los Estados Unidos. Esta tecnología es el ejemplo vivo de cosas simples que le sirven al productor para mejorar sus ingresos. El son del tilingolingo tiene un ritmo sabrosón que se baila con estilo de la bamba y del danzón. El son del tilingolingo tiene un ritmo sabrosón que se baila con estilo de la bamba y el danzón. Ay, repica, pica, pica, repica y repiquetea. Diferentes tipos de rama que se desarrollan y que se recomiendan podar. Ramas laterales,
ramas de la cresta, ramas inferiores de la copa del árbol, ramas internas, brotes de patrón e injerto, ramas que se cruzan, ramas secas. Estas en su conjunto impiden la entrada de aire y luz. Sin poda se observa el efecto del patrón. La poda se realizó en patrones Citrus volkameriana y Citrumelus single, el año de haber practicado una poda similar. Las fotografías muestran el vigor del árbol según sea el patrón utilizado. Se observa en un Citrus volkameriana un crecimiento más vigoroso que en un Citrus single, lo cual pone de manifiesto el efecto del patrón sobre el tamaño del árbol. Producción de limón persa en la parcela demostrativa Santa Marianita durante el año 2009. Realizado a través del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz y la Fundación Produce Veracruz, dentro del proceso de vinculación con productores para generar tecnologías que sirvan al productor.